Bienvenidas y bienvenidos nuevamente al canal Gerardo Luengo, yo, mi persona. Por supuesto con algunos ladridos de fondo, con mi perrita aquí dando vueltas. ¿Qué le pasa? Aquí está la... no se ve, mira aquí, se la muestro. Ahí está, ¿ves? Ahí está la ley. Bien. Yeah. Ahí está la ley, ¿ves? Siempre salgo a correr con ella, siempre en el día cuando todavía no me voy a trabajar, la dejo que entre un rato, ¿cierto? Que ande por aquí leyendo, porque este perrito es un pastor blanco suizo, como que no le gusta estar así solito, o solita en este caso, porque es perrita. Así que la dejo entrar, y ahí se viene a echar aquí. Normalmente se queda ahí al lado mío, o si se echa por ahí, después viene a darse una vuelta. Así que por ahí anda, olfateando todo, eso, típico eso. Fíjese que cuando con el canal Cambiando la Piel, fíjese que ahí empezó a ver el perrito. Perdí muchísimo videos con respecto a lectura, ¿cierto? Ahí teníamos el espacio que era Yo Te Lo Leo. Bueno, ¿qué hice finalmente? Yo creé un segundo canal que se llama Sí Te Leo, en donde estoy leyendo este libro, que es La Regla de Oro de los Negocios. Ya tengo en el canal ya 2 capítulos arriba. Empecé, este es el primer libro que vamos a subir. Y acabo de terminar de grabar el capítulo 3 y 4, que terminando este video, ahí me pongo a editar ambos y los subo, ¿cierto?, a ambos canales. Entonces, busque el canal Sí Te Leo, y donde está esta lectura, suscríbase y ahí vamos a hacer la lectura del libro. Sin embargo, en este canal, simplemente como Gerardo Luengo, vamos a hacer una reflexión con respecto a esa lectura. Y algunas personas quieren escuchar simplemente, ¿verdad?, la lectura en un camino, ¿cierto?, que van en el transporte público, andan en bicicleta, trotando, en fin, que estén haciendo algo. Pero sin necesariamente sin alguna reflexión, quieren solamente la lectura. Pero en este canal sí vamos a hablar de algunas cosas que nos sirven, y aquellas cosas que nos quiere decir el autor, porque también se contraponen con algunas cosas que nosotros consideramos. Fíjese que en este capítulo 3 habla de qué es el éxito. ¿Y qué es para nosotros el éxito? ¿Cómo yo me siento exitoso? ¿Cómo tú te sientes exitoso o exitosa? Déjame aquí en los comentarios qué es para ti el éxito. Ya sabes que, por supuesto, te pido que te suscribas, que comentes, que compartas el canal. Este contenido de desarrollo personal, de reflexión, también es importante poder compartirlo. Hay mucha gente que necesita de estas reflexiones, de saber que no están solos, de que el crecimiento personal, el desarrollo personal, también es compartido. ¿Por qué? Porque hay una especie de tendencia de una autoiluminación, podríamos decirlo, de autodescubrimiento desde el punto de vista intelectual, emocional, inclusive de lo emocional, ¿ya? Sobre todo los hombres somos súper buenos, porque así nos criaron, somos súper buenos como para cubrir, para tapar un poco nuestras emociones. Tiene sus ventajas, sí, eso sí, porque logramos controlar un poco más nuestras emociones, sobre todo cuando hay cierto tipo de necesidades. Por ejemplo, cuando, qué sé yo, está temblando, y el hombre por lo general logra controlar su emoción y logra pensar más. En cuanto a salgamos, no salgamos, calma, oye, apague la luz, haga esto, busque la llave, en fin. No es un comentario machista, está probado por la ciencia, por si acaso. Ya que en general los hombres somos mucho más racionales que emocionales. Está comprobado por la ciencia. Búsquelo ahí. Bueno, y si no es mi canal, no más, pues ¿qué tanto? Si no es mi canal, si no le gusta, búsquese otro. Ya, ¿qué es el éxito? El autor, Grant Cardone, en este libro La Regla de Oro de los Negocios, nos dice que el éxito va a ir de acuerdo, ¿cierto?, a nuestra etapa de vida. Por ejemplo, cuando un niño se siente exitoso cuando lo dejan, ¿cierto?, acostarse un poquito más tarde, ¿verdad? O un adolescente cuando logra tener su pieza solo, se siente exitoso. Y yo concuerdo plenamente con lo que dice el autor.
En algún momento, para mí, ser exitoso, por ejemplo, cuando tenía 12 años, yo entré a un grupo Scout, que aprovecho de darle un tremendo saludo al grupo Guías y Scout Peulla de Concepción, que todavía está ese grupo, donde conocí grandes personas, grandes amigos. Y fíjese que yo tenía los 12 años cuando un compañero de curso me invita a este grupo Scout y yo integro la patrulla Jaguar. Fíjese que ahí había toda una progresión de cosas que nosotros teníamos que ir aprendiendo, como por ejemplo nudos, amarres, construcciones, técnicas de uso del hacha, cuchillo, técnicas de campismo, en fin, de primer auxilio, un montón. Era como una verdadera progresión que nosotros íbamos haciendo y eso iba marcando por algunas etapas, ¿verdad? Ahí estaba la etapa que me parece que todavía existe, me parece que es la etapa halcón, águila y cóndor. Tener etapa halcón en ese tiempo era porque tú sabías usar un cuchillo, un hacha, sabías nudo, amarre, sabías montones de cosas. Etapa águila eran poquitos, creo que en ese momento habían como 2, y etapa cóndor no había ninguno, no había en etapa cóndor, ninguno. Nosotros estábamos en la tropa, que son jóvenes entre los 12 y los 15 años. A los 15 se pasaba ya a la ruta, específicamente a los pioneros. Sí, a los 15 me parece. Pero resulta que todo el mundo quería aprender, y los nudos, hacían talleres, todos los sábados nos juntábamos, hacíamos cosas de orientación, ¿verdad? Montones. Hasta que llegaba un momento en un campamento en donde había una ceremonia en la noche, y ahí se hacía la entrega de las etapas de acuerdo a lo que el jefe, ¿verdad?, veía de la progresión de los scouts. Y fíjense que cuando a mí fue en un campamento de invierno en Los Yeuques, estamos hablando, esto fue el año 93, yo ya había cumplido medio 13 años, me toman la promesa Scout, y además de eso en ese campamento me aprueban mi etapa halcón. Y yo súper emocionado porque era algo que yo anhelaba muchísimo, me había preparado, había aprendido muchas cosas. Había aprendido ahí de Carlito Olivares, que era mi guía de patrulla. En ese momento Carlos tendría unos 14, 15 años también. Ese año creo que cumplió los 15 años. Y con otros más, Marco Espinosa, en fin, varias personas que aprendí muchísimo de ellos. Y yo me emocioné muchísimo. Yo me emociono, me pongo a llorar, me sentía súper realizado, pero era una sensación de éxito, pero espectacular. Espectacular. Posteriormente a eso, ya cuando pasa un año aproximadamente, y yo obtengo en la etapa águila habíamos como 3, el resto eran halcón y muchos más sin ninguna etapa cumplida, porque eso era lo otro. Tú tenías que aprender las cosas y ahí te aprobaban tu etapa aprobada. Después el método cambia y ya te pasa la vivencia ya ahora tú vas a tener tu vivencia águila. Aprobaste, ¿cierto?, tu etapa halcón, está súper bien, pero tu vivencia de águila, entonces te pasaban un parchecito, ¿cierto? Y que ahora tú estás viviendo tu etapa águila. Estás aprendiendo las cosas que correspondían. En el método antiguo no, era que tú aprobabas tu etapa. O sea, si tú tenías tu parche de águila, era porque tú ya tenías las competencias, ¿verdad?, de un águila. Entonces, cuando me aprueban mi águila, claro, yo feliz. En ese tiempo ya Carlos Olivares había pasado, ¿verdad?, por la tropa a la ruta, en un campamento muy bonito en la ciudad, en el pueblo de Quilacoya. Esto fue el año 94. Ahí fue cuando uno de mis grandes amigos de toda la vida, Felipe Contreras, elige nuestra patrulla, la patrulla Jaguar, para sumarse a nuestra patrulla, que después él empieza a subir en la patrulla y llega a ser el guía de patrulla. De hecho, yo mismo cuando paso a la ruta le entrego a él el báculo como guía de patrulla. De hecho, mi hijo mayor, su segundo nombre es Felipe, precisamente por él, por un amigo que de esos amigos que uno nos deja de ver por mucho tiempo, pero cuando uno conversa con ellos, se reencuentra con ellos, como si lo hubiese visto el día anterior. Así, imagínense, amigos yo tenía, todavía no cumplía los 14, ese año cumplía los 14, él tenía
11, 12 años recién cumplió. Imagínense. Ya estamos con más de 40 años y todavía tenemos comunicación con varios de ellos, con Pablito Lago, Juan Vega, Rubén Vega, en fin, harta gente. Pero esa idea del éxito adolescente va cambiando. Ya va cambiando. Habían ciertas etapas que después, cuando yo entro a los 15 años y se me mete la idea de, a los 15 años, de entrar a una escuela matriz, a una escuela de las Fuerzas Armadas. Y empiezo a averiguar, porque a mí me empieza a gustar mucho lo que era la escuela militar en ese tiempo. Pero yo, siendo el menor de 4 hermanos, en ese tiempo mi hermana estaba en la universidad, uno de mis hermanos ya estaba, o había entrado recién a la universidad, mi hermana iba saliendo, mi hermano mayor estaba trabajando. Pero yo averiguo en ese tiempo cuánto vale la escuela militar. Y yo dije, no, esta escuela no me la pueden pagar mis papás. Y en ese tiempo uno podía hacer el tercero y cuarto medio dentro de la escuela. Ya no, y ahora todas las escuelas matrices se entran con cuarto medio. O sea, para los amigos de México, Estados Unidos, tienes que tener tu enseñanza secundaria completa, y de ahí entras a enseñanza superior, porque actualmente las escuelas matrices, las escuelas de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, son considerados institutos de educación superior, por ley. Ya, por lo tanto, todos los títulos que dan, por ejemplo, las escuelas de suboficiales te dan títulos técnicos de nivel superior, y las escuelas de oficiales te dan títulos de ingeniería. Ya tú cursas una malla de ingeniería y cursas una malla de técnico a nivel superior, respectivamente. Eso pasa en el ejército, en la armada, ¿cierto? Los marinos, en la fuerza aérea, también en carabineros. Ya se estudia algo, se estudia una carrera referente, por supuesto, y atingente a la institución, lógico. Pero también hay otras que son medias transversales, como informática, recursos humanos, qué sé yo, logística y cosas por el estilo. Bueno, entonces cuando llegan estos 15 años, yo decido que quiero entrar a una escuela. Yo estaba en segundo medio, o sea, muy chico, pero averiguo eso y mis papás me dicen, espérate un poquito. Veamos, y con justa razón, veamos cómo andamos de aquí a cuarto medio. A los 15 años uno cambia de decisión, ¿cierto? Como cambiarse ropa interior. Y fíjate que esperemos a cuarto medio y si quieres seguir entrando, si te sigue gustando esto, lo vemos. Listo. Pero ¿qué me pasó en ese? Yo estaba en un colegio salesiano, estaba en un colegio sacerdote. Por aquel entonces el Colegio Salesiano Concepción era un colegio se entraba en quinto básico y en primero medio. Muy raro que entraba uno o dos por ahí entre medio, pero en los ingresos masivos eran... Masivo, bro, no ese masivo. Los ingresos masivos me refiero a mucha gente entraba en quinto básico, no tenía menos. Y después en primero medio. ¿Por qué en primero medio? Porque en primero medio habían 6 cursos. 4 cursos industriales y 2 cursos de liceo normal. ¿Ya? Los 2 cursos de liceo normal eran los que venían desde la básica, y la mayoría entraba al liceo, y eso eran preparados normalmente para lo que era en ese tiempo la prueba de aptitud académica, en el fondo la enseñanza superior, ¿verdad? Actual PAES, creo que se llama, sí, PAES, prueba de no sé qué, pero para poder entrar a la universidad. Y los otros 4 cursos eran industriales, y yo entré a industrial. ¿Y por qué entré a industrial? Porque cuando estaba en octavo básico yo dije, chuta, no sé si mis papás, yo no sé si siempre tuve cierta conciencia social, quizá, o cierta conciencia de lo que pasaba en mi casa, o en la casa de mi papá. Porque yo, siendo el menor, dije, chuta, yo no sé si mis padres me van a poder pagar educación superior. Por lo tanto, yo necesito alguna herramienta para poder trabajar una vez que salga de cuarto medio. Y obviamente las herramientas que me entregaban en el liceo iban a ser menores a las herramientas si yo estudiaba en un liceo industrial. Y este colegio me daba esa opción de entrar, que era un muy buen colegio, por lo menos en aquel entonces, no sé ahora. Y yo estudié electromecánica en el colegio. Y ahí fue cuando, ya estando en segundo medio, ¿verdad?, me da este interés. Pero fíjense cómo va evolucionando lo que nosotros vamos considerando como exitoso. Bueno, cuando yo me entero ahí de que
para poder postular a las Fuerzas Armadas, que en este caso te piden las notas. Ahí fue cuando yo supe de la existencia de la escuela de suboficiales de la Fuerza Aérea. Yo sabía que existía la Fuerza Aérea, pero no tenía idea de que habían dos escuelas, cierto que había una escuela de oficiales, que es la escuela de aviación, una escuela de suboficiales llamada Escuela de Especialidades. No tenía idea. Ahí fue cuando supe que las escuelas de suboficiales hasta el día de hoy son gratuitas. Tú estudias 2 años en calidad de internado, pero gratis. Solamente pagas una cuota de incorporación, así se mantiene hasta el día de hoy. Pero sí, las escuelas oficiales son pagadas mensualmente, igual que la universidad, digamos. Pero ahora el sistema es distinto, porque tú puedes postular a beca, el CAE, en fin, hay otras formas de financiamiento que en aquel entonces no existía. O en aquel entonces o tenías la plata mensual o no. Si no tenías la plata, jodiste, no podías entrar. Aunque te haya ido bien en las pruebas de selección, no podías entrar, no. Ahora hay alternativas, afortunadamente. Entonces yo me empiezo a preocupar mucho más de mis estudios. Primero, ingreso al equipo de atletismo del colegio, porque sabía que me iban a pedir pruebas físicas. Y empiezo a estudiar muchísimo más. No, a mí no me iba mal en los estudios, pero en realidad yo estudiaba poco. Y como no daba problema en el colegio, al contrario, yo era presidente de curso, siempre estaba metido en talleres y cuestiones. Nunca daba problema, me portaba bien, no peleaba, nunca di problema en el colegio. Todo bien, todo bien. Pero ahí me empecé a preocupar mucho más de mis notas y empecé a competir en atletismo. Me desarrollé ahí como velocista. Yo competía en los 100 metros planos, 110 metros valla, 200 metros planos, y lo más que corrí fueron... y salto largo. Salto largo. Por ahí también corrí un par de veces 400 metros planos. Me dejaba muerto en todo caso. Son pruebas de alta intensidad. Así que seguía este camino entre el colegio, con los scouts, aprendiendo muchísimo, teniendo éxito también por el lado de los scouts. Fui elegido guía patrulla y además fui elegido el primer guía. O sea, de los guías de patrulla era el primer guía. Y ya, además, con esto de las etapas, con una etapa cóndor cumplida. O sea, yo era el único que éramos, en la tropa seríamos unas 35 personas, más o menos, 30-35 personas, por aquel entonces. Creo yo, porque éramos 4 patrullas, más o menos, sí, como de 8 o 10 personas. Ya, pongámosle 35 personas, y yo era el único que tenía la etapa cóndor. Etapa cóndor aprobada. ¿Ya? El único, por lo mismo. Yo ya siendo un año de guía de patrulla, ya iba por mi segundo año como guía de patrulla, me eligen el primer guía. Y hasta ese momento yo fui el primero, fui el primer guía de guías de patrulla, digamos, con etapa cóndor cumplida. Fue el primero en la tropa. Yo me imagino que después también lo hubo, pero por aquel entonces yo fui el primero. Éxitos, medallitas que uno guarda en su corazón. Cuando llega a cuarto medio, finalmente, es cuando el interés va cambiando, ¿cierto? Y ese interés va cambiando, y tengo ahí, cuando yo logro finalmente, yo postulo a la Fuerza Aérea. No postulé a nada más. Fui a ver el ejército, fui a ver la armada y todo, pero yo postulé solamente a la Fuerza Aérea. ¿Y por qué? Porque dije, mire, yo tenía 17 años, se podía entrar hasta los 21 años, 6 meses, ahora me parece que un poquito más. Yo dije, si me va mal y no entro en la escuela, que la probabilidad de no quedar es mucho más alta de quedar, hago mi práctica como electromecánico, ¿verdad? Y postulo el próximo año. Pero quedé en la Fuerza Aérea. Quedo en la Fuerza Aérea y yo a los 17 años me voy de la casa de mis papás. Me fui, siendo el menor, el regalón, todo lo que ustedes quieran. Me fui. El éxito va cambiando. Ya no era simplemente el entrar, sino que después era mantenerme. Ya no era solamente después el mantenerme, sino que ser bueno, que me fuera bien académicamente, deportivamente. Después, ya estando dentro de la escuela, dije, yo quiero ser brigadier, que era una especie de presidente de curso. Lo fui, pero con mando militar. Fui brigadier ya a los 18 años. Y finalmente me va muy bien en la escuela, saco premio, qué sé yo, premio al espíritu militar, donde fui el único de mi promoción de 300 personas aproximadamente que obtuvo ese premio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el éxito, efectivamente, como nos dice Grant Cardone, va evolucionando, va cambiando, ¿verdad?
Después ya vino el interés por estudiar una carrera profesional. Yo trabajando en la Fuerza Aérea, pero en la noche, en vespertino, me iba a estudiar mi ingeniería al Instituto INACAP, también conocido como Incapaz. Me fui a estudiar al INACAP y estudio la ingeniería en prevención de riesgos. 4 años y medio me demoré en vespertino. ¿Por qué 4 años y medio? Porque yo reprobé un ramo de segundo semestre, un ramo de cálculo. Curiosamente no fue porque no entendía, fue porque por estar trabajando yo llegué tarde a las pruebas, a la última prueba llegué tarde al examen y finalmente reprobé la asignatura. Porque yo salía del trabajo en ese tiempo a las 5:30, tenía que estar en el instituto a las 6:30, pero de donde yo trabajaba a donde estaba el instituto era muy lejos. Tuve que quedarme a trabajar un poquito más tarde, entonces ¿qué pasó? Bueno, cuento corto, reprobé. Pero seguí adelante, seguí estudiando hasta que finalmente nos titulamos como 8. Éxito otra vez, ¿verdad? Va cambiando ese éxito, van cambiando los intereses, porque las personas vamos madurando. Y como vamos madurando y van cambiando los intereses, es que en nosotros nuestro éxito también se va desplazando. Y aquí es cuando nosotros pasamos al capítulo 4 de este capítulo, que dice que el éxito es dicotómico. ¿A qué se refiere esto con que es dicotómico? O sea, ¿es o no es? Dicotómico significa que o es una cosa o es la otra, pero no hay términos medios. No hay términos medios. O eres exitoso o no eres exitoso. Así es fácil. ¿Y la persona que no es exitosa? ¿Qué es lo que es? Si no eres un ganador, ¿qué es lo que eres? Un perdedor. Ahora, ¿cómo te tomas ese fracaso, esa pérdida, en fin? ¿Cómo lo tomas tú? Es si te defines o no como un fracasado o como un perdedor. ¿Por qué? ¿Por qué te lo digo? Volvamos al caso. Como este es mi canal, hablamos de mi experiencia. Yo repruebo, ¿cierto?, este ramo de cálculo, ¿verdad? De cálculo 1. Fracasé, ¿verdad? Perdí. Porque eso fue. No lo aprobé. Fracasé y perdí en cálculo. En lo otro me fue bien, pero tuve que tomar una decisión. ¿Por qué? Porque resulta que a todo esto yo me pagaba solito mi estudio. Me pagaban en aquel tiempo en la Fuerza Aérea como 130.000 pesos. Y yo pagaba como 87 de mensualidad del instituto. En ese tiempo yo vivía con mi hermana. Si no hubiese vivido con mi hermana, prácticamente ella me daba de comer, así que si no vivía con mi hermana, yo creo que no hubiese podido estudiar, así de fácil. Por eso, estimados e ilustres capibaras, todos aprovechen la oportunidad que hay hoy. Hay crédito, hay opciones de financiamiento, hay becas, hay montones de cosas para estudiar. Aquel que no quiere estudiar, no quiere perfeccionarse, es porque es flojo, porque no quiere. ¿Por qué no quiere nomás? Por zángano. Así es fácil. ¿Sí? ¿Para qué le inventamos eufemismos? No sea flojo. No sea flojo. Es que no tengo un interés claro. Sí, pero estando tirado en el sillón, menos. ¿Necesitas entrar a una educación formal para ser exitoso? No. Uy. Lo digo con conocimiento de causa. Yo actualmente soy subdirector académico en un instituto profesional. A eso me dedico ahora. Estoy muy ligado al mundo educacional. ¿Pero necesitas entrar ahí? No. Si tú tienes la claridad de lo que quieres estudiar, qué sé yo quiero ser ingeniero informático. Bueno, si quieres ser ingeniero informático, entra a estudiar informática. ¿Quieres estudiar derecho? ¿Quieres ser médico? ¿Quieres ser arquitecto? ¿Quieres estudiar electricidad? ¿Quieres montones de cosas? Entra a estudiar. Si tú quieres entrar por el área del emprendimiento, a lo mejor te conviene ir a estudiar contabilidad, pero también puedes emprender a ciegas, entre comillas, sí, pero también hay otras alternativas, como hay canales de YouTube de emprendimiento, experiencias de otras personas, ¿verdad? Puedes entrar a trabajar a un lugar, por ejemplo, y ver cómo funciona, ¿verdad? Cómo funciona la parte de la bodega, la logística, las finanzas, la administración de los recursos humanos, la parte de negocio, ¿verdad? Las instalaciones, la seguridad, puedes aprender muchísimas cosas. Ahora, si tú te pones esas cositas que le ponen a los caballos, ¿cómo se llaman? Ahí ponenlo por favor en los comentarios, que le ponen para que miren así para adelante a los caballitos, ¿cierto?
Si tú eres de esa persona que te dice, ay, mire, usted lo que tiene que hacer en este trabajo es mover esta pieza de aquí hasta acá, eso es lo que hago, y se pone eso, y es súper bueno, eres súper eficiente en eso, pero no, tienes que sacarte eso y aprender de otros procesos, ¿ya? De otros procesos para que aprendan más, mirar un poquito más hacia los lados. El éxito va a ir cambiando, el éxito va a ir cambiando. Si tú quieres entrar a una institución de educación superior, hazlo si tienes esa claridad. Si hoy por hoy no tienes claro qué hacer, puedes estudiar idiomas, por ejemplo, puedes estudiar otras cosas, como de administración. ¿Por qué? Porque eso nunca va a estar de más, créeme. Si estudias, por ejemplo, administración de empresas, por ejemplo, aunque tú te abres la opción de poder emprender o simplemente de poder trabajar también en una empresa, ¿verdad? En algún lugar. Entonces, esta persona, ¿qué es lo que dice? Que el éxito es absolutamente dicotómico. O lo tienes o no lo tienes. Pero va a depender en el fondo de lo que tú consideres como éxito. Si tú consideras como éxito, ¿verdad?, poder llegar a una meta, que en este caso, como conversábamos, en mi caso era poder ser ingeniero en prevención de riesgo. Esa era mi meta, ese era mi objetivo. Yo tuve que tomar esa decisión cuando reprobé, porque ese cálculo 1, reprobándolo, no me dejó terminar, no me dejó tomar cálculo 2 y física termodinámica. Entonces me encontré, chuta, decía yo, reprobé, fracasé, pero aprendí de eso. Si tú logras aprender de esos fracasos, de esas caídas, ¿ya?, no eres un perdedor, no eres un fracasado. Esa experiencia lo tomas como un aprendizaje, ¿verdad?, para que tener una acción masiva, como dice este libro, ¿cierto?, de las 10X, y seguir estudiando, seguir preparándote y seguir con nuevos bríos para poder llegar a tu objetivo, que en mi caso fue la ingeniería. No reprobé nunca más ninguna asignatura, solo reprobé eso, que tuve que tomarlo de nuevo, ¿verdad? Me vine con el curso, ¿cierto?, que venía más atrás, y seguí estudiando hasta que finalmente me titulé como ingeniero en prevención de riesgos. Yo concuerdo con el autor de que el éxito es dicotómico, o lo tienes o no lo tienes. Porque hay personas que dicen que es un camino, que el éxito es un camino. Porque poco a poco, si este es tu punto de partida y tú quieres llegar aquí, vas a tener que ir cumpliendo metas más pequeñas para llegar a tu objetivo final, ¿verdad? Y efectivamente hay un recorrido, hay un camino aquí, pero tienes que ir avanzando. Y ese ir avanzando te va a afirmar tu autoestima, te vas a sentir mucho más exitoso, te vas a sentir capaz de que puedes llegar a la meta, siempre y cuando vayas trabajando y vayas puliendo tu ética de trabajo. Tu ética de trabajo, otro concepto que lo pone este libro. ¿Qué es la ética de trabajo? Es tu forma de poder trabajar y poder llegar a este gran objetivo que tú quieres. ¿Cómo planificas tus objetivos? Eso es tema de otra conversa, ¿cierto? De otro video. Cómo nosotros podemos planificar, cómo nosotros podemos afrontar estos objetivos, ¿cierto? Estas metas, ¿cierto? Con una metodología SMART, con una metodología que también puede ser de corta, mediano, largo plazo. ¿Qué se considera corto, mediano, largo plazo? Eso también es materia de otro video. ¿Qué es el éxito? Es algo que es absolutamente personal. ¿El éxito va cambiando? Sí, pero el éxito es llegar a un objetivo, por pequeño que sea. Por pequeño que sea, si tú llegas a ese objetivo, eres exitoso. Si tú pierdes, si tú fracasas, cómo tomas ese fracaso es lo que te determina como persona. Si eres un fracasado, te vas a quedar ahí, lamentándote, lamiéndote las heridas. Si tú ves esa herida, ves ese fracaso y lo transformas para poder cambiar tu planificación, para tomar nueva fuerza, significa que tú vas a seguir trabajando. No eres fracasado si tomas esa pérdida como una lección. No lo eres. No lo eres. Y cuando llegues a tu objetivo, te vas a sentir exitoso. Te vas a sentir muy exitoso. ¿Dónde está la gracia? Que cuando llegues a ese punto, cuando llegues aquí, vas a volver a mirar para arriba. Quiero llegar allá, quiero llegar allá. Por lo tanto, es una escalera. Es una escalera que va subiendo y cada vez se va perfeccionando más, porque así somos los seres humanos. Somos ambiciosos en ese sentido.
Cada vez queremos más, ¿ya? Y eso no es malo. Ese tipo de ambición no es mala. Cuando tú, por llegar a tus objetivos, pasas por encima de los demás, pisoteas a los demás, le falta el respeto a los demás, eso sí que es lo malo, a mi juicio. Si para ti eres una suerte de... el fin justifica los medios, se llama Maquiavelo, eso, por lo menos para mí no, porque va en contra de la ética, de mis valores, en fin. Yo no paso por encima de la gente sin importar ese daño de la gente. Yo trabajo en mí, pero no a costa de los demás. No a costa de los demás. No utilizo a los demás como una suerte de asno para yo montarme sobre esas personas para lograr mis objetivos. No, yo no lo hago. Eso depende de ti. ¿Cómo lo quieres hacer? ¿Cómo quieres alcanzar tu propio éxito? ¿El éxito es dicotómico? Sí. ¿Lo tienes o no lo tienes? Pero es importante seguir trabajando para que tus objetivos efectivamente se logren. No importa lo que te demores, pero que logres tus objetivos, eso es sumamente importante. Que estés muy bien, cuídate, no olvides de suscribirte, de compartir. Mi nombre es Gerardo Luengo y nos vemos en una próxima oportunidad.